Folclornet, del estudio del folclore a su vivencia. Javier Lozano Triana. Eh, ahí hay una cuestioncita de que yo nací en Bogotá, pero resulta que por motivos de familiares, nosotros tuvimos que trasladarnos al municipio de Saldaña, Tolima, y pues estando allá fue donde hicieron mi respectivo registro de nacimiento. Entonces quedé como si yo hubiera sido de Saldaña, Tolima. Pero en realidad nací en Bogotá. En Saldaña no fue mucho lo que yo viví. Eh, Después nos desplazamos al municipio de Fusagasugá, que prácticamente allá fue donde eh, se llevó todo el proceso de primaria, de bachillerato, todo el proceso se llevó desde el año más o menos 1982, 80 más o menos, es que yo llegué a Fusagasugá. Y por eso pues yo me considero como hijo adoptivo de ese municipio y cuando me preguntan yo digo soy fusagasugueño. Vengo de una familia por parte de mi mamá que tiene descendencia artística, porque mi abuelo sí era de los que le gustaba interpretar su música, mi abuelita lo acompañaba a él cantando y todo eso, entonces ellos sí estaban como muy inculcados en la parte artística, lo mismo mi mamá. Mi papá, por otro lado, sí ellos son desplazados de San Vicente del Caguán, eh, ellos en la época de la violencia tuvieron que desplazarse al municipio de Saldaña, Tolima, donde se radicó la familia de mi papá y era por ese motivo que yo pues iba de vez en cuando a ese municipio a visitarlos. Mi papá pues es totalmente independiente, él ahorita ya él es pensionado de una petrolera como tal. Eh, en el lado de mi familia, como tal, del núcleo familiar que me acompaña a mí hasta esta época, somos cuatro hermanos. El mayor es administrador de empresas. El que sigue es profesor de inglés. El que sigue, que soy yo, el menor de los varones, que actualmente pues estoy en proceso de graduación de la licenciatura en Artes Escénicas del Antonio Nariño, y mi hermana que es bailarina del Ballet Tierra Colombiana, pero pues ella también a nivel de profesional, ella es zootecnista de la Universidad de La Salle. Ese es el núcleo familiar que me acompaña, pues también con el esposo de mi mamá, porque pues mi papá cuando yo estaba muy pequeño pues decidió alejarse de la familia y empezar un nuevo núcleo familiar. Mi mamá, ella fuera de la parte artística, que le ayudó muchísimo cuando estaba con mi abuelo y mi abuelita, toda la parte rítmica, todo, porque pues ella se fue acoplando a esa línea. También cuando estaba en Saldaña, ella conoció a un compañero que bailaba con las danzas del Tolima. Pues, estamos hablando del maestro Edison Rodríguez. Él estuvo, él estaba pues en Saldaña porque él es nativo de allá. Él como la fue eh, como dándole como esa línea para convenciéndola para que ella también empezara a meterse como en esa parte ya de la danza, y eso estamos hablando de casi en el año 70, me cuenta más, perdón, 79, 80 más o menos, que es la época que mi mamá inicia. Ella empezó pues a meterse como con ese cuento. Más adelante nosotros nos fuimos al municipio de Fusagasugá a vivir y mi mamá empezó a desplazarse a Bogotá, ya a enriquecer más su parte folclórica con la maestra Sonia Osorio, con la maestra Ligia Granados, fue la cuestión, con la maestra Ligia Granados, y también estuvo con Delia, con la maestra Delia, estuvo allá en el grupo y pues ella eh, empezó como a enriquecer esa parte de danza folclórica. Mi mamá entró a trabajar al Colegio Santander Femenino, donde era profesora del área de artística y manualidades, pero a la vez pues iba enriqueciendo toda la parte de la danza. Eso hizo que tuviera una similitud con el maestro Eduardo
del municipio de Pasca, que era el profesor de sociales, y entre los dos empezaron como a trabajar mancomunadamente. Es ahí donde mi mamá inicia su correría por el municipio de Pasca para empezar a hacer su investigación. Yo realmente pues estaba muy pequeño, pero sin embargo, como le explico en mi trabajo de historia de vida, eh, mi mamá me fue inculcando cuando yo estaba en primaria. Entonces, ya ella me pedía que yo fuera el edecán de las niñas, de las candidatas de esos reinados infantiles que hacían, y a la vez pues tenía que hacer muestras. Entonces, yo empecé a acompañarla, a ayudarla, a colaborarle en esos reinados a esas niñas y a bailar con ellas. Y en ese momento pues empezó como a gustarme, como el cuento de estar bailando los escenarios. Ya mi mamá eh, coge más adelante lo que es el grupo de danzas del Colegio Santander Femenino, y ella, cuando yo estoy en el grado quinto, pues yo ya tengo más o menos, conservado una buena estatura más o menos, desde que estaba, desde los 13 14 años, pues crecí bastante. Entonces mi estatura no era como muy acorde al curso que yo estaba en esos momentos en el colegio. Entonces mi mamá me dice que le acompañe, que el proceso que ella está llevando en el Colegio Santander Femenino, que era mixto en la noche, por eso la facilidad de tener hombres en la nocturna y tener el grupo mixto. Entonces yo empecé a acompañarla en ese proceso del Colegio Santander durante algunos años. Eh, ya más adelante a mi mamá le entregan la escuela de formación de la alcaldía, y ahí es donde nace la agrupación folclórica Fuzacatán. Durante el gobierno de, durante el gobierno de la alcaldesa Leonor Serrano de Camargo. Antes de eso, también otra cosa que influyó muchísimo fue cuando el alcalde en esa época, mucho antes de doña Leonor, William García Fayad, eh, para un natalicio de la muerte del maestro Emilio Sierra, le pide el favor a mi mamá, a Edilberto Ortiz y a Eduardo, que creen una coreografía para enriquecer esa música. Entonces, pues ellos hacen sus montajes, hacen todo su trabajo, y se me da la oportunidad a mí de acompañar a una de las candidatas, de bailar con una de las candidatas que era precisamente del colegio donde yo estaba, que era el Colegio Departamental Carlos Lozano y Lozano, y ahí continué con el proceso de danza. Más adelante también otra vez, que ahí ya tuve que bailar casi con todas las candidatas, porque pues la mayoría querían que yo las acompañara en ese proceso. Y después viene lo que es, ya doña Leonor deja de ser alcaldesa de Fusagasugá y se convierte en gobernadora. Entonces mi mamá sube a ser la asesora de la parte de danza en el departamento, y yo quedo a cargo de la agrupación, yo quedo como director artístico de Fuzacatán. Pues en esa trayectoria del grupo pues tuvo la oportunidad de tener bastantes logros a nivel de eventos departamentales y nacionales, y pues ahí es donde tuvo el mayor auge esa agrupación. Terminó el proceso de Fuzacatán y yo me vine para Bogotá. Quería en algún momento iniciar la carrera en la Universidad Antonio Nariño de danza, tuve la oportunidad de hablar con la maestra Delia, pero pues las cosas no se dieron. Entonces en el año 2000 se abren las convocatorias de las escuelas de formación artística del departamento con el fondo mixto, con la Escuela Popular de Artes de Medellín y en esa época la Secretaría de Cultura de Cundinamarca. Entonces hubo una capacitación de docentes de música, danza y teatro aquí en Cundinamarca, aquí en Girardot, y la otra fue en el municipio de Medellín, aproximadamente como 8 días, 15 días fue eso. Y ya nos dividieron a nosotros por diferentes zonas del departamento. A mí me correspondió la zona de Guaribá, donde estaba La Vega, San Francisco y Subachoque. Entonces,
Yo era el profesor de danzas, el profesor de música era Alejandro Late y el profesor de teatro era Francisco de la Torre. Durante todo ese año, la idea de las escuelas de formación no era armar grupos de danzas, no se quería continuar con lo mismo, sino que se quería hacer un alto en el camino y verdaderamente hacer un trabajo de sensibilización, que fue lo que se realizó durante todo ese año. Terminó el proceso de escuelas de formación durante la gobernación de Andrés González, que fue el gobernador de esa época. Pero sin embargo, yo quería más. Yo ya no, ya dije, bueno, gracias a Dios con Fusacatán tuve la oportunidad de recorrer muchos departamentos, conocer grandes maestros, hacer esos intercambios culturales, aprendí muchísimo, que eso es lo que, pues es prácticamente lo que yo estoy ahorita devolviendo en los escenarios. Y me quise incluir ya en la cuestión de aprender nuevas cosas. Es así que entré a bailar con el ballet folclórico Yutabaso de Consuelo Cabanzo. Ahí tuve la oportunidad de conocer a la agregada cultural de la Embajada de Bolivia, la maestra Amelia Montero, que ella era bailarina 1 de ballet y bailarina 1, fue bailarina 1 de ballet y bailarina 1 de folclore en el país. Y pues ella nos enseñó muchas cosas de ese país, tuve la oportunidad de talleres, prácticas, clases magistrales con ella y aprendí algo de ese país. Lo mismo con otra maestra brasilera, también aprendí mucho de ella y así me fui encarretando también con la danza internacional. Eh, Volví a retomar procesos de formación, de escuelas de formación en el 2003, cuando cogí el municipio de Chocontá. Ahí fue donde en el municipio de Chocontá tuve la oportunidad de dirigir el grupo de danzas Unzagua, que también fue un grupo bastante reconocido por el trabajo que se realizó. Y a partir de ese momento ya me quedé por esa zona de los Almeidas, en los cuales pues he tenido la oportunidad de trabajar en Chocotá, Villapinzón, Sesquilé, Guatavita, Machetá, Tibirita, eh, pues esa es la zona donde últimamente me he movido a nivel de trabajo de escuelas de formación, ¿no? Pues últimamente pues ya me fui más para el céntrico, es donde pues estoy laborando con el Centro Cultural Bacatá. La responsabilidad más grande fue cuando yo pasé del Colegio Santander a la agrupación folclórica Fusacatán. Porque ahí como hubo tanto viaje, como hubo tanta salida, pues hubo mucho conocimiento, en el cual yo, el primer grupo, aparte de Fusacatán, ya como director, era precisamente de una escuelita de ahí del municipio, que era la escuelita Fusacatán. Ahí yo empecé a trabajar con niños de los cursos de primero a quinto de primaria, realizando montajes, empezando ya a hacer ese trabajo como pedagógico. Ya más adelante, antes de las escuelas del 2000, ya se trabajaba con grupos y se trabaja con escuelas, pero no a nivel tan, tan metodológico, sino pues era como una transmisión, como un replique de lo que uno ya sabía, de los montajes, replique aquí, replique allá. Entonces yo trabajé en el municipio de Pandi, trabajé en el municipio de Granada, Cundinamarca, y en el colegio departamental era el director de la agrupación folclórica del colegio. Entonces ya empecé como, bueno, a verme como en ese rol de director, y es por eso que quise asumir sin ningún inconveniente las escuelas de formación en el 2000. Yo dije, no, pues estoy preparado, tengo el conocimiento en danza folclórica, nos hicieron una muy buena capacitación de sensibilización con la Escuela Popular de Artes de Medellín, de apreciación musical, de expresión corporal, porque pues eso complementaba el conocimiento que se había adquirido ya a nivel de danza folclórica. Creería que yo empecé a trabajar, o sea, ya nuevamente como a decir, bueno, esto es mi trabajo y esto es lo que voy a empezar a realizar y esto es mi sello personal desde el 2004, cuando yo cogí Osawa.
ese fue el momento donde yo dije, este es mi sello personal. Cuando yo trabajaba como director artístico, acompañaba a mi mamá en dirección artística de Fusacatán, a pesar de todo, pues ella era la que mandaba, ella era la que dirigía y yo simplemente, como decía, hacía caso. Sí daba mis aportes, sí trataba de aportar cositas y de pronto a nivel coreográfico le decía, no, hagámoslo por este lado o hagámoslo por acá. O ella me decía, bueno, Javier, acuérdese que este trabajo que se hizo con este maestro, necesitamos también multiplicarlo con Aires del Quininí, que era la categoría infantil de Fusacatán. Entonces, trabájeme con este grupo, ayúdeme, colabóreme con esto. Pero de todas maneras, la cabeza mayor y la cabeza visible fue siempre mi mamá. Ella era la directora y lo que la Fusacatán no se movía para ningún lado sin la autorización de ella. Yo como director artístico sí puedo asumir mis responsabilidades y de pronto inclusive quitarme un poquito la sombra que me cubría y esa gran responsabilidad de ser el hijo de una gran maestra reconocida fue a partir del 2004. Pero también fue la oportunidad en la cual yo pude traer danzas a Cundinamarca que hace muchos años no se tocaban, porque pues aquí estaban siempre bailando lo mismo. Yo tenía mucho repertorio guardado y es la hora que mi mamá, pues tengo la biblioteca ahí, tengo los cassettes ahí, más de 30, 40 cassettes de esa música de esa época y pude empezar a recuperar todo eso. Entonces, los primeros trabajos que traje fue La Cortadeña, que a pesar de que es del maestro James de Fundanza, pues aquí en Cundinamarca no se había bailado. Entonces el traer ese nuevo montaje fue un montaje que ya después fue grabado, fue multiplicado y mucha gente quería bailar. Lo mismo con el Matachín y la propuesta de la maestra Yolanda Suero, que hace mucho tiempo no se sacaba ese montaje como verdaderamente era y bonito, con la Virgen, la alzada, la subida, todo eso, fueron montajes que se fueron otra vez eh, trayendo a escena y que para mucha gente no eran conocidos. Y ahí viene el pasillo marcado de Río Socio Caldas, y después viene el proceso de la danza de la cosecha, y vienen muchas coreografías que las cuales no se habían tocado en su momento o hace mucho tiempo no habían vuelto porque se estaban encasillando en lo mismo y que para ellos pues fue un boom, y miren, a mí este Javier está trayendo esto y Javier está sacando esto, y pues fue un sello personal que gracias a Dios, a ese reconocimiento y a todo ese viaje que yo hice con Fusacatán, que yo he podido sacar montajes, desempolvar montajes que algunos maestros los desechan, pero que son muy bonitos y que vale la pena. La escuela Fusacatán, eso sí no hay que negarlo. ¿Cuáles eran los rasgos que identificaba a Fusacatán? La disciplina. Mamá era una persona muy disciplinada, extremadamente disciplinada con la agrupación. Ella era bastante estricta en la puesta en escena, era muy perfeccionista con el vestuario. Si era necesario traer sombreros de aguadas, caldas para la agrupación, para los trabajos del eje cafetero, se traían los sombreros de aguadas. Si era necesario comprar los carrieles originales, de traerlos desde Medellín o desde alguna zona, se traían. Que si se iba a hacer un trabajo del Tolima y se necesitaban los sombreros de Pindo, se traían los sombreros originales. O sea, ella en el vestuario fue muy pulcra, en la puesta en escena fue muy pulcra, y eso hacía que Fusacatán tuviera un sello personal que identificaba, ¿no? Que identificaba, inclusive había muchas agrupaciones que cuando nosotros llegábamos a un evento cancelaban, decían, no, pero ¿para qué vamos si ya tienen a Fusacatán y Fusacatán gana y Fusacatán gana y no sé qué, pero no se daban cuenta que era que había una inversión bastante grande, o sea, que si mamá se comprometía a hacer un montaje, no iba a salir simplemente a improvisar con cualquier vestuario, sino que ella le invertía. Al haber una inversión de dinero en vestuario, inclusive en músicos, no cualquiera
usted más que conoce, Mauricio, no cualquiera podía tener el grupo al trío Buen Humor, que era donde estaba Rómulo, donde estaba Adolfo, que era el grupo que acompañaba al maestro Olivato Lozano y que también acompañaba a varias agrupaciones de nivel en Bogotá, como inclusive la misma Sonia, Delia, Ligia, en las agrupaciones profesionales. Entonces nosotros tener la oportunidad de trabajar con el trío Buen Humor y ella pagar los servicios para que nos acompañaran en algunas presentaciones, pues daba el profesionalismo que mi mamá le quería exigir a esa agrupación. Entonces, eso he tratado de tenerlo yo también con las agrupaciones que dirijo, de, eh, de que cuando se vaya a realizar algún trabajo, si hay necesidad de mandar a hacer un vestuario, por ejemplo, de llanos orientales, si hay que traer las cotizas, se traen, si hay que hacer una inversión en el liqui o que sea una inversión para un vestuario de costas, hay que hacerlo correctamente porque ese es el respeto que se le debe dar a esa región a la cual uno vaya a trabajar. Y eso viene desde esa disciplina que me dio mi mamá cuando yo estaba en Fusacatán. Entonces sí, yo sí puedo reconocer que ella es mi maestra y siempre será mi maestra. Ya vinieron después algunos otros, vino Oliver Lozano, que también dio su aporte, vino el maestro Alirio Delgado en su época cuando tuve la oportunidad de estar con ellos, cuando estuve con el maestro Diego Fernando Rojas tomando talleres de danza de llanos orientales y muchos maestros que ya no están vivos, pero que sin embargo pues en ese momento fueron aportes a lo que yo tengo de conocimiento a nivel de danza folclórica. Argiro Ochoa, el maestro Emerson Castañeda, de Río Sucio Caldas, y así muchos maestros que le han dado un aporte, pues que le dieron un aporte a Fusacatán y pues que lógico yo lo aproveché. Han sido varios momentos de satisfacciones. Yo creo que grupos, los grupos, más que todos los grupos son los que me han dado esa satisfacción. Coger un grupo de cero, un proceso que no se conoce y de un momento a otro dejar posicionarlo y dejarlo eh, en un nivel alto a nivel del departamento, creo que eso es algo que me ha llegado mucha satisfacción. Por ejemplo, el municipio de Gama, en categoría infantil, que eran unos niños muy apartados, ese municipio es muy apartado, y en tan solo 6 meses de trabajo fuerte con esos niños, de ese compromiso, llevarlos a un evento nacional y decir, bueno, vamos a participar, porque hay que respetar que hay gente que viene con más tiempo de proceso, y verlos a ellos disfrutar de un primer puesto, donde inclusive una niña llorando me decía, profe, ¿qué es esto tan bonito que yo estoy sintiendo y que nunca había sentido en mi vida? Y era la felicidad de ese momento, de decirle que fueron los mejores en esa categoría. El hecho de hacer un buen trabajo con Machetá, con Chocontá, con grupos así que han dado grandes satisfacciones a nivel departamental y a nivel nacional, porque pues Unsagua a nivel nacional fue muy reconocido, Machetá fue un grupo muy reconocido, el grupo que tuvimos con el maestro José David Alapar, porque pues después hubo un intercambio ahí todo chistoso por cuestiones políticas, pero Pisabarros fue un grupo que tanto a José David como a mí me llenó de satisfacción. El grupo de Cajic de Cajicá, que es un grupo que a José David le dio una satisfacción muy grande y a mí también me la dio, porque pues fueron grupos que tuvieron la oportunidad de aprovechar dos escuelas, como la del maestro Juan Manuel y la maestra Fusaca de mi mamá, que es la maestra de Fusacatán, y tenerlos en dos de esos alumnos que pudieron darles esos aportes a ellos. Entonces, decir un momento como tal, mmm, han sido muchos. Inclusive el poder haber logrado sacar mi carrera adelante, eso es un momento bastante significativo que me permite seguir adelante con muchas cosas que tengo planeadas. Entonces han sido muchos y yo pues todo eso es agradecérselo a la danza. Así como la danza eh, me ha dado todo, o sea, me ha dado mucho reconocimiento.
También en algún momento la misma danza eh, me subió mucho. ¿Sí a ver, me explico. Tuve tanto reconocimiento, ya había creado mi propia identidad, que yo me creía más que los compañeros. Tenía una actitud bastante complicada, creía que me las sabía todas y realmente después de tener la oportunidad de 5, 6, 8 hojas de vida encima de la mesa y poder yo escoger eh, dónde trabajar, dónde querer trabajar, se llegó a un momento de no tener ninguna, precisamente por la actitud de sobradez que yo tuve en ese momento y de inmadurez. Eh, fue complicado, pero agradezco a Dios de que tuve que tocar ese fondo, pisar como ese infierno, para realmente darme cuenta de que yo soy un servidor de Dios y que si Él me dio un talento, lo que tengo que hacer yo es al contrario, ponerlo al servicio de la gente. No para yo como cogerlo para mí, solamente para mí y no importa nada del resto de compañeros, no. Yo creo que hay una misión y ya la tengo clara y es seguir eh, dejando multiplicadores, seres humanos que por medio de este arte sean mejores personas. Entonces, creo que ese momento que yo viví fue bastante complicado, pero también me sirve mucho para hoy en adelante, para de hace poco, hace mucho, también decirle a mis alumnos, ojo, usted va a llegar muy lejos, pero mantenga los pies en la tierra y nunca se olvide de dónde viene. Es algo que me pasó a mí, yo con todo el amor se lo digo a ellos, porque fui una persona que lo viví en sangre propia. Entonces yo ya sé cómo es tocar el infierno, de alejarse de la gente, de cómo la gente pues lo va alejando a uno precisamente por ese tipo de actitudes, pero también cómo la gente le reconoce a uno ahora ese cambio y cómo las personas disfrutan ahora de la compañía de uno o del trabajo de uno y ver que verdaderamente pues ese es el camino correcto, ¿no? El de servir, el de servir y de trabajar para uno, pero también para la gente. A mí se me facilita mucho la enseñanza. Yo soy muy recursivo, o sea, los alumnos aprenden muy rápido conmigo. Yo busco muchas estrategias gracias a precisamente al conocimiento que he tenido. He buscado estrategias de facilitarle a los alumnos cómo aprender a bailar un torbellino, cómo aprender a bailar un paso básico de bambuco, cómo trabajar bailes de diferentes regiones y que sea fácil, que sea digerible. Yo soy de las personas que soy muy recursivo para explicarles. Busco muchas estrategias, no me doy por vencido con un alumno, al contrario, creo que trato de que todos bailen en cierta manera, mm, empiecen por donde se pueda empezar. Hay gente que se le facilita muchísimo, aprende muy rápido, como hay gente pues toca tenerle paciencia y esos son procesos que se van llevando. Eh, entonces, creo que ese es uno de los sellos personales que me ha identificado. Lo otro, no puedo decir que yo inventé que el agua moja, pero sí también la, el darle mi toque personal sin dañar o sin desvirtuar un trabajo realizado por algún maestro, es algo que también me ha funcionado. No sé, o sea, yo enriquezco mucho las coreografías dándoles mucha movilidad. Eh, Creo que se puede, por eso digo, sin desvirtuar, pero creo que hay cositas, hay ayudas técnicas que en este momento nos sirven a nosotros y que son, y que si están ahí es porque son para el servicio de las personas que trabajamos en esto. Entonces, por ejemplo,
yo no le veo nada de malo, tampoco pues colocarlo en un ejemplo de 45, pasarlo a 33 en nuestra época del disco, pero yo creo que sí acelerar un poquito la pista para darle mayor, eh, no sé, ¿cómo le digo ahí? Agilidad, dinámica, darle mayor dinámica a una propuesta coreográfica, yo no le veo nada de malo, inclusive en algún momento yo tengo ahí entre los videos, vi cómo se bailaban los carraplanes del grupo de danzas de Armero con la maestra Inés, y ver lo que está haciendo ahorita la Universidad del Tolima con los carramplanes, y yo veo que pues no afecta para nada, si es un poquito más dinámico, es un poquito más rápido, pero en realidad la esencia permanece. Lo mismo en la parte del vestuario. De pronto darle un poquito de enriquecimiento a una enagua para que de pronto levante un poquito la falda, un poquito, se vea más elevada. Tratar de colocarle unos colores más fuertes para que resalten escénicamente, pues son cosas que yo no le veo eh, como con tanta trascendencia de que afecten mucho la parte de la tradición. Yo creería que desvirtuar de pronto sí es, inclusive desde la parte de la danza, en tratar de sin conocerla, echarle mucha mano y ahí sí crear un nuevo producto, pero sin embargo decir que es el producto original. Yo creería que hasta ese punto sí no me atrevo, no llego, pero también si en algún momento tengo que decir una creación con respecto a un hecho social, tradicional, lo que sea, y esta es mi creación y esto, pues creo que tendré todo el sustento para hacerlo, pero yo creo que es un estudio muy grande, ya por eso yo respeto mucho los que dicen, no, yo hice una propuesta, una creación sobre esto, lo respeto mucho, pero realmente es un poquito complicado. eh, con respecto a la documentación que se debe tener con eso. Yo creo que hasta allá no alcanzaría a llegar todavía en una creación, no me siento todavía. Prefiero retomar como lo he hecho ahorita, retomar trabajos que se tenían antes, pero pues darles cierto impulsito a lo que se está viviendo en este momento a nivel escénico. Si hablamos de la zona de Sumapaz, de Cundinamarca, pues lógico, eh, maestra y maestra Loliluz, pero, pero tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de haber conocido al maestro Juan Manuel, de haber conocido al maestro Rosito, de conocer el trabajo de Ricardo, de conocer el trabajo de Rodrigo, de conocer el trabajo de Alirio, de haber tenido la oportunidad de conocer a Manolo. Eh, entonces, son mucha gente que le ha aportado mucho al departamento de Cundinamarca. Desde la zona del Sumapaz, mi mamá es una de las precursoras, yo creo que eh, no nombro a Eduardo, porque es que Eduardo tuvo el grupo de danzas del Colegio Departamental de la Normal Superior de Pasca, pero él o sea, participó con el grupo con unos pocos años y ya él se dedicó a su cátedra de sociales, pero sin embargo, pues él aportó mucho con lo de la rumba, lo mismo el maestro Edilberto, pero el maestro Edilberto de igual manera, él es profesor de la Universidad San Buenaventura y él tenía más arraigo de la costa atlántica, que son maestros que han estado ahí. Ya del resto, ya viene una camada que fueron dos o tres alumnos de Eduardo, de esa zona del Sumapaz, de una camada de maestros, o bueno, de chicos que estaban conmigo en Fusacatán, que, que siguieron el proyecto de vida de danzas. Entre ellos está Félix, está Jairo, que pues no creo que Jairo ya no está, pero pues él en su momento estuvo como en ese cuento de la danza.
está Mercy, eh, está Catalina, varios alumnos de Fusacatán, pues que algo aportaron en sus proyectos de vida, lo que se hizo con la agrupación. Pero no, definitivamente mi mamá creo que es la que es la pionera en esa zona. Realmente es un título bastante grande. O sea, ser un maestro es tener la capacidad de reconocer de dónde viene, por, de, para dónde va, por qué está en el lugar adecuado en el momento indicado, eh, y por qué puede descifrar ese don que Dios le dio para compartirlo con las demás personas. O sea, es que ese título de maestro no todos lo pueden tener. O sea, yo creo que se necesita mucha vocación, se necesita mucha experiencia, se necesita un trabajo del ser, o sea, conocimiento de su propia identidad para poder identificarse como lo que es. Eh, Está muy tergiversado el título de maestro. Yo creo que hay algunos que somos formadores, hay algunos que son profesores, hay algunos que son docentes, pero yo creo que el título de maestro se le tiene que dejar es a la persona que deja huella, a la persona que deja huella, a una persona da un aporte significativo, invaluable a algo, y es una persona digna de ser ejemplo para muchas personas. Creería que yo, por eso digo que el título de maestro es como complicado para muchas personas, porque pues no todos cumplen con esos mismos requisitos, ¿sí me entienden? Entonces es un nombre bastante grande, pero pues a mí muchas veces me dicen maestro, maestro. Yo realmente digo que todavía me falta mucho, muchísimo, demasiado. Todavía ese título conmigo mismo no lo comparto. A pesar de que se está dejando un legado, se han dejado muchas cosas, pero hay una persona por encima de mí, que es mi mamá, que ella es la que cumple con todos esos requisitos y que hasta que ella esté presente, yo no puedo llegar a usurpar ese título o puedo llegar a tratar de nivelarme con ella cuando ella precisamente ella fue la que me dejó todo su conocimiento y todo su aporte. Entonces sería como tratar de nivelarme a ella y todavía no lo soy. Entonces, y ese título lo tienen por eso muy pocos acá en el departamento, porque todavía son vigentes, todavía han dejado un legado y todavía son un ejemplo a seguir. Como le digo, he tratado de desenvolver muchas coreografías, muchos trabajos que en su momento, estamos hablando del 94, 93, hasta el año 2000 más o menos, eh, que yo alcancé a hacer todo ese recorrido con Fusacatán, no, desde el 92 hasta el 2000, con esos 8 años, y yo tuve la oportunidad de viajar por todos lados y de aprender de muchos maestros, desempolvar todas esas coreografías que inclusive me aterran, que ni ellos mismos las han vuelto a sacar, los alumnos de ellos tampoco las han vuelto a sacar, y, y tener yo la oportunidad de volver otra vez a refrescar memoria con los videos que se tienen acá, con la música que se tiene acá, como biblioteca. Entonces volver otra vez como a recuperar todas esas coreografías que han quedado quieticas y, y volverlas a desempolvar, eso es algo que estoy dejando yo. Eh,
estoy dejando muy buena enseñanza en el sentido de la práctica. O sea, mis alumnos están atendiendo la forma como yo enseño, se están volviendo multiplicadores y eso hace que para mí sea satisfactorio. Ver alumnos míos en estos momentos trabajando como docentes de agrupaciones a nivel del departamento para mí es satisfactorio, ¿no? Ver que se volvieron multiplicadores del proceso que yo tuve en cada uno de esos municipios y guardar todo ese conocimiento, todo eso que yo les transmití y mantenerlo vivo, es algo que me llena a mí de satisfacción. Y sé que debo continuar con la misma pasión para todos los que quieren acercarse y aprender de algo de lo que tiene el conocimiento Javier Lozano. Para mí es satisfactorio. Eh, yo poder facilitar un libro, multiplicar música de la que se tiene ahí, para que esos trabajos también los puedan hacer ellos, no solamente yo, eso me llena de satisfacción y ese es el legado que yo quiero dejar, ¿no? Como la parte de la disciplina que también la aprendí en los libros y todo el legado que viene de Fusacatán.